Reporte 100. Le agradezco al doctor Jesús Manuel Canale Huerta, profesor de bioética en la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora, especialista en medicina interna, que nos tome una llamada de teléfono. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muy amable, muchas gracias. ¿A usted le ha tocado atender algún caso legal de aborto? Me refiero a casos que están permitidos en el Código Penal de Sonora, cuando el bebé puede poner, o el feto, el bebé puede poner en peligro la vida de la madre, o cuando es producto de una violación, que es lo que está permitido en este momento en Sonora. ¿Le ha tocado, doctor? No, en la tarea que yo tengo, vamos a decir, desde el punto de vista tanto académico como ya operativo, en el Comité Hospitalario de Bioética, sí, lo que hemos visto son casos de mujeres en embarazo más tardío, que tienen, en dos casos, que tienen un problema de tipo oncológico, que tienen cáncer, y que se han sometido al Comité de Bioética para tener una opinión ética en este sentido. sí. Pero son embarazos más avanzados, que en los dos casos lo que se recomendó, tanto técnica como desde el punto de vista ético, es si se pudiera lograr un poco más de maduración del producto, del bebé, para que fuera un final pues agradable tanto para la madre como para el niño. Ocurrió así y felizmente pues todo transcurrió bien. Pero en un embarazo temprano que se haya presentado al Comité de Bioética esta situación como la que mencionas, no nos ha tocado manejarla. ¿Qué es este Comité de Bioética, Jesús Manuel Canale? Los comités de bioética, los comités hospitalarios de bioética son organismos que tienen un perfil legal porque están de alguna manera oficializados por la Comisión Nacional de Bioética, cumpliendo una serie pues más o menos extensa de estándares que hay que reunir para poder ser registrados como comités hospitalarios de bioética. Sí. Igual existe para hacer investigación en seres humanos los comités de ética en la investigación. Entonces, estos comités tienen que tener pues todo el cumplimiento de toda una normatividad extensa, se registran y cada 3 años se renuevan. Es, vamos a decir, una especie de organismo de derechos humanos dentro de cada hospital. Los hospitales deben de tener, idealmente y formalmente ya, un comité hospitalario de bioética, y si no lo tienen, pueden de alguna manera apoyarse para someter sus casos a un comité hospitalario de bioética de otro hospital, de otro establecimiento. Sí, en el caso suyo, ¿en qué hospital está en el Comité de Bioética, doctor Canale? El comité, yo tengo dos vamos a decir, butacas en comités de bioética. Sí. Una en el Hospital CIMA, que es Comité Hospitalario de Bioética, que es el primer hospital privado que lo tuvo en la entidad. Y también en la Universidad de Sonora, concretamente en el Departamento de Ciencias de la Salud, de Medicina, está el Comité de Ética en la Investigación. Sí. Entonces, de esos dos tengo experiencia directa, ya por un número de aproximadamente unos 8 o 9 años. Sí, y doctor, ahorita los casos que me platicaba de las mujeres con cáncer, con embarazos ya muy avanzados, ¿estas mujeres pretendían interrumpir su embarazo, abortar? No, ahí más bien lo que propiamente ya sería un parto prematuro. Sí. Ya no es, porque ya son productos viables, ya son niños que pueden vivir fuera del seno materno. No es el caso del aborto temprano de las 12 semanas, donde hasta ahorita, con la tecnología que se tiene, esos bebés, vamos a decirles así, no pueden vivir fuera del seno materno. Sí. En el otro caso se presenta siempre un conflicto mayormente técnico, o sea, médico, y un conflicto también que puede ser ético, porque pudiera darse el caso de que, pudiendo esperar a que hubiera mayor maduración pulmonar en el niño, que es lo que representa un riesgo de no tenerse, y por alguna prisa que no sea técnicamente considerada, se hiciera una terminación anticipada del embarazo. De hecho se hace,
pero se hace cuando se calcula que la maduración pulmonar del bebé ya es lo suficiente como para que pueda ser manejado con los recursos técnicos que se tienen en el lugar donde nace o en la ciudad donde nace, para que se conserve en vida hasta su maduración pulmonar en una incubadora. Sí, doctor Canale, ¿le ha tocado atender casos en los que médicos se suscriban o atiendan esta Ley General de Salud en el tema de objeción de conciencia hasta antes de que la Corte echara abajo esta legislación? ¿Le ha tocado conocer casos de médicos que han recurrido a la objeción de conciencia para no ofrecer algún servicio, algún tratamiento? Sí, no me ha tocado en lo personal ni en los comités que se haya sometido a un caso de esta naturaleza. La primera vez que yo escuché objeción de conciencia ya en la práctica en México fue poco después de del establecimiento del artículo en el Código Penal del Distrito Federal que despenalizaba el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Poco después se estableció el derecho, se legalizó en la Ley de Salud de la Ciudad de México la objeción de conciencia. Ya después existió formalizada de manera un poquito más amplia y reconocida en la Comisión Nacional de Bioética, pero no es un organismo legislativo. Y ya en 2018 la Comisión Nacional de Bioética es un organismo dependiente de la Secretaría de Salud Nacional. Sí. Y hace recomendaciones, más bien es como si fuera una comisión de derechos humanos, en este caso concretamente para todo lo que concreta a la atención a la salud. Y la Ley General de Salud lo hizo ya de ámbito nacional, me refiero a la objeción de conciencia, a partir del 2018. Sí, en este momento la Corte echó abajo esta parte, eliminó la objeción de conciencia de la Ley General de Salud para proteger los derechos, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le pide a la Cámara de Diputados legislar en la materia porque están dos derechos que se contraponen. En algunos estados de la República es legal el aborto hasta la semana 12, en el estado de Coahuila, en el estado en la Ciudad de México, en Veracruz, si no me equivoco, hasta la semana 12. Y bueno, también el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace unos días que despenaliza el aborto, es decir, en donde en todo el país aplicarán el criterio los jueces para no mandar a la cárcel a las mujeres que practiquen aborto hasta la semana 12, aunque no está regulado en el caso de Sonora. Pero ahora elimina la Suprema Corte la objeción de conciencia porque están dos derechos. Está el derecho a la mujer a abortar en ciertos estados, pero también está el derecho del médico a no practicar el aborto. ¿Ahí qué pesa más o cómo van a resolver los diputados este conflicto de derechos? Bien, efectivamente es un conflicto de derechos, es una especie de duelo de derechos, ¿no? Sí. Lo que en realidad ha hecho la Corte es la Corte sigue reconociendo en lo emitido antier el lunes, el derecho a la objeción de conciencia. Sí. Lo que la Corte hizo es invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, porque efectivamente es un artículo que está muy difuso, no tiene precisión, da la impresión de que se anotó cuando no había todavía, vamos a decir, una claridad de lo que se trataba. En el resto de los países del mundo donde hay derecho establecido en la ley a la objeción de conciencia, se determinan con toda claridad los límites. Como todo derecho, tiene límites el derecho a la objeción de conciencia. En primer lugar, hay que decir que es un derecho personal, no es un derecho de una organización, no es un derecho de un hospital, no es un derecho de una asociación, no es un derecho de una institución, no puede ser un derecho colectivo, es un derecho personal y el objetor de conciencia tiene que reclamarlo de manera individual, personal. El derecho a la objeción de conciencia es el derecho a negarse a cumplir
cumplir con un mandato jurídico porque la persona lo considera incompatible con sus convicciones fundamentales. Por ejemplo, alguien trabaja en un penal y le asignan que sea el ejecutor de la pena de muerte, cuando él está convencido que la pena de muerte no es justa, que la pena de muerte se puede evitar, que hay otras maneras de preservar los derechos del público, de la sociedad, en cuanto a la seguridad, que no es necesario matar a la persona. Entonces él puede argumentar su objeción de conciencia, que habrá ocurrido alguna vez, en el caso de fusilamientos también. Dicen, yo no puedo matar a esta persona porque sé que de lo que se le acusa no es suficiente como para matarla, no es el culpable o lo que se quiera, ¿no? La persona reclama una convicción fundamental. Y bueno, lo que se hace es estudiar el caso y decirle, muy bien, no hay problema, vamos a poner a otro y se acabó. Lo que pasa con esto que está ocurriendo ahorita en México, que ha sido, vamos a decir, algo que ha hecho un sonido, un ruido muy importante en los medios y en los comentarios de la casa incluso, pues es, se llegó a pensar que uno de los ministros mismos, el presidente de los ministros de la Corte, llegó a decir que era un cheque en blanco. Era un cheque en blanco, no la objeción de conciencia, sino la manera en la que estaba redactado el artículo 10 bis, porque solo dice que tendrá derecho a la objeción de conciencia y solo pone un límite, que es el de la urgencia médica o el riesgo inminente de pérdida de la vida de la persona. No va a más. Y bueno, estos requisitos que mencionaba antes, que es individual, que se demuestre que no es una mera opinión, es muy diferente la opinión de una persona a la convicción de una persona. La convicción de una persona es lo que ha ocurrido en el mundo. Por ejemplo, ocurrió en Inglaterra, que no se cristalizaba bien la opinión, la versión de la objeción de conciencia, y hubo médicos que fueron despedidos de sus sitios de trabajo por no acceder a realizar un aborto. Uno que dijo, yo no puedo en la mañana ver a las señoras embarazadas para hacerles llevar un embarazo y que felizmente el bebé nazca bien, y por la tarde dedicarme a destruir a esos bebés. Entonces esto no va conmigo, mis convicciones personales, que pueden ser de orden religioso, ideológico, filosófico. Por eso los objetores de conciencia en nuestro país es como muy marcada la idea de que solo son personas por motivos religiosos. No, los objetores de conciencia en el mundo, desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otros organismos, incluye a ateos, creyentes, agnósticos, personas simplemente indiferentes, que no les interesan esos puntos de vista, pero que ellos, en su convicción, en este caso como médicos o como enfermeras o como anestesiólogos, en fin, están convencidos que lo que la señora lleva en su seno, la madre lleva en su seno, pues es un ser humano, así tenga 4, 6, 10, 12 semanas de gestación. Algunos ministros de la Corte han manifestado que la Corte no puede definir cuándo empieza la vida humana. Por supuesto que la Corte no lo puede definir. No, lo evidente, vamos a decirlo así, no se argumenta, porque si alguien duda de que yo soy una persona humana, bueno, pues no necesito argumentar que soy una persona humana. Pues lo mismo, el médico reconoce que lo que la mujer trae gestando a las 10 semanas, por ejemplo, pues tiene las características de forma morfológicas de un ser humano, y que es producto de un hombre y de una mujer, que se desarrolla en el seno de una mujer, y que además tiene esa huella digital imborrable que es el genoma de un ser humano, y es un ser individual completo. Entendido así, pues no es una célula, no es un tejido, es un ser individual que incluso tiene sangre, la sangre del embrión, pues es de distinto tipo que el tipo de sangre de la madre. Incluso la madre pues es mujer y él puede ser un varón, o sea, es otro individuo, y es un individuo de la especie humana, no puede ser de otra especie. Pero la Corte dice, yo no puedo definir esto, no le compete porque es un problema técnico que está
médico que está definido científicamente, antropológicamente, incluso filosóficamente, ontológicamente. Y en ese sentido el médico, la enfermera dice, es que no solo para mí, sino para lo que sea, para quien sea, esto es un ser humano. El conflicto del aborto en gran parte es precisamente por lo que trae la madre, pues es un ser humano. Si estuviéramos convencidos que no es un ser humano, pues no tendría, se quitaría como se quita el apéndice y punto, no es parte de un ser humano, pero no lo es. Y esto hace que sea considerado el derecho individual a la objeción de conciencia en el ámbito médico para algunas prácticas, no solo el aborto, ¿no? Claro. Es decir, doctor Canale Huerta, para ir cerrando la idea, porque se me termina el tiempo, es probable que después de este criterio de la Corte de la despenalización del aborto, se legisle ya localmente en varias entidades de la República, incluido Sonora. Quiere decir que en el supuesto de que en Sonora en algún momento se ofrezca el aborto gratuito en servicios públicos hospitalarios por parte del Estado, a los médicos no se les puede obligar a practicar el aborto si ellos no quieren con base en sus creencias y con base en sus convicciones. No se les puede obligar. Esa es la objeción de conciencia. Sí, pero el Estado tendrá que ponerle un médico o un personal médico que sí esté dispuesto a la mujer que tenga derecho a eso. Exactamente, ¿no? Es el caso de cuando, por ejemplo, un médico testigo de Jehová no quisiera transfundir una persona, que ocurre en la realidad. Ahí, incluso antes de la objeción de conciencia legal, pues se decía, bueno, pues es que él no puede o no quiere, inmediatamente se pone otro. La circunstancia de que no haya ningún otro médico para atender los requerimientos, las solicitudes de procedimientos autorizados es verdaderamente excepcional. Hasta ahora no se ha documentado en México. Siempre hay alguien. Pero sí, yo estoy de acuerdo y muchos estamos de acuerdo en que, como todo derecho, ¿no?, debe de definirse bien. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo la Corte, que se defina bien, que los diputados definan bien la objeción de conciencia? Sí, yo estoy de acuerdo con que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de la persona, así lo define la Carta de los Derechos Humanos Europea. Dice derecho fundamental, es decir, no puede discutirse por nadie. Bueno, pero que lo reconozca el Estado, ya lo reconoce. La Constitución mexicana pues reconoce el derecho a la objeción de conciencia implícitamente en el derecho al ejercicio libre de las convicciones éticas de la persona. Bueno, muy bien. Ahora lo que hay que hacer es pues darle una forma jurídica que no se preste a manoseo, que no se preste a tocar cualquier médico porque amaneció cansado, diga, no, pues es que voy a objetar en este caso porque yo creo que no, eso no se puede, ¿no? Claro. No se puede tomarlo como un cheque en blanco, como decía el ministro de la Corte. O sea, se tiene que delimitar entonces. Sí, se tiene que poner los límites, es decir, ningún derecho es ilimitado, ¿no? O sea, todos tenemos derecho al tránsito por todo el país, pero alguien está en la cárcel, pues no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque ese derecho tiene límites, por poner un ejemplo muy infantil, ¿verdad? Sí. Así es. Pues bueno, es un tema que va a abrir mucho debate, doctor Canale, sobre todo después de del criterio de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la despenalización del aborto. Luego se vendrá el debate esto en lo local y veremos qué es lo que ocurre, porque bueno, estarían en conflicto dos derechos y tanto tiene en algunos estados el derecho a la mujer a interrumpir su embarazo, como tiene el médico, la enfermera, la doctora, la médica, el derecho de no practicar el aborto. Pero bueno, ahí tendrá que resolverlo el Estado mexicano, cómo resuelve este conflicto entre derechos. Jesús Manuel Canale Huerta, especialista en medicina interna, profesor de bioética en la Escuela de Medicina de la Unison, le agradezco mucho su intervención y que nos ayudará a entender el tema de la objeción de conciencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo al auditorio y es un excelente programa que yo escucho todos los días. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Adiós. Reporte 100.